Y yo le agradezco a usted que esté de nueva cuenta con nosotros en Olympus. Esta tarde quiero presentarle a un abogado penalista para platicar del caso más importante que en estos momentos ocupa México, el caso de Emilio Lozoya. Para eso nos encontramos hoy con Luis Campos. Él es abogado penalista y catedrático de la Universidad Panamericana. Luis, ¿cómo estás? Gracias, Sócrates. Mucho gusto saludarte. Estoy a tus órdenes. Oye, mira, el caso de Emilio Lozoya es analizado desde el punto de vista político, mediático, electoral, pero mucha gente se pregunta, más allá de todo eso, pues jurídicamente hablando, legalmente hablando, ¿qué es lo que está pasando? Tú eres abogado, yo soy abogado. Platícame, legalmente, ¿cuál es el estatus de Emilio Lozoya? Hoy es una persona que está sujeta a dos procedimientos penales, uno por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, y el otro es el mismo delito de cohecho más asociación delictuosa. Está vinculado en ambos procedimientos. Está vinculado. Ahora, Emilio Lozoya llega de España por un proceso de extradición. ¿Estoy en lo correcto? Es correcto. Y llega a México enfermo, o dice que llegó enfermo. ¿No se dio cuenta la autoridad española que ya venía enfermo? ¿No hay una negligencia de parte de la autoridad española? Esa cuestión es una que ha generado un tema de suspicacia, efectivamente. O sea, si algo debe de custodiar un país, que es en este caso el gobierno del Reino de España, a partir del tratado de extradición que tiene con México, pues es privilegiar el derecho humano a la salud. Claro. Ciertamente, viéndolo desde la perspectiva de la relación diplomática entre los Estados Unidos mexicanos con el Reino de España, es qué pasó en el camino, ¿no? Claro. O sea, salió enfermo y no se dieron cuenta, o pues la suspicacia que nos genera a todos. Después de aterrizar en el aeropuerto de Benito Juárez de la Ciudad de México, inmediatamente, pues tampoco hemos sabido con certeza si fue ingresado al reclusorio. Luego dicen que fue egresado para atención médica en un hospital privado, en este caso el Ángeles del Pedregal. Lo cierto es que había una cuestión de salud y privilegiaron por disposición del Ministerio Público, antes de la puesta a disposición, entiendo, porque esa cuestión tampoco se ha precisado por parte del Poder Judicial Federal. Si algo es que él llegó sujeto a México porque se allanó al procedimiento de extradición, que estaba sustentado en dos órdenes de aprehensión que tenía vigentes por autoridades del Poder Judicial Federal. ¿Qué es lo que dice la Constitución? Inmediatamente después de que él ingresó a territorio mexicano, tendrá que habérsele puesto a disposición. Puesta a disposición física en el interior del reclusorio, o bien acá hubo la excepción de la cuestión de la salud, y por eso fue que fue ingresado al Hospital Ángeles del Pedregal. De ahí todo fue un misterio, hasta cuando anunciaron que iba a venir la primera audiencia que ya había fijado, y eso sí lo divulgó un comunicado de la Fiscalía General de la República, donde indicaron que el juez había tenido a bien señalar la fecha, me parece que recuerdo, si mal no recuerdo, fue el pasado miércoles, donde fue el primer procedimiento que él, de manera, en una audiencia pública, siguiendo lo que dice la Constitución mexicana, le hicieron saber al Ministerio Público de la Fiscalía General de la República los hechos imputados, qué evidencia tenían, y a partir de ello, pues la defensa controvirtió, ¿no? En el caso, yo creo que todos los que lo hemos podido discutir a nivel del foro y de barras de abogados, es que fue un procedimiento muy terso, es la palabra elegante, terso en la medida en que no hubo debate. Lo relevante para la defensa fue el tema de resolver qué medida cautelar se le iba a imponer. Yo creo que cualquier procedimiento, esa es la máxima que por lo menos en mi ejercicio profesional, le indico a los jueces al momento de resolver. Yo no puedo, señor juez, convencerlo que no hay riesgo de fuga. Yo creo que habiendo un procedimiento penal y la libertad de una persona, siempre va a tener un riesgo de fuga. Lo único es que de toda la evidencia que yo le presento para que usted decida sobre la medida cautelar a imponerme, hace que diluya ese riesgo de fuga. Yo creo que si el señor venía sujeto de un procedimiento de extradición, lógico es que su riesgo de fuga sea alto. Altísimo. Y nada más entregó el pasaporte y le pusieron Le pusieron el brazalete electrónico, que es un tema de un GPS personal, sí, que hay un monitoreo y hay una empresa autorizada por el propio
Consejo de la Judicatura Federal para cuando se impone esa medida, y eso es a su costa. Ese artefacto es pagado por el imputado. Y el pasaporte, 2 cosas nada más. Y el tema del seguimiento de firma cada quincena, 2 veces al mes. Hombre, pues qué barbaridad, ¿eh? Como si el brazalete y el pasaporte fueran una cosa espectacularmente... A nivel de lesión, o sea, las medidas cautelares, el Código Nacional las prevé de las menos lesivas a la más lesiva. Claramente la más lesiva es la prisión preventiva. Hay 2 modelos de prisión preventiva justificada, cuando tienes cierta información que te hace presumir, o más bien, que sustenta la Fiscalía más que presunción, sustenta el riesgo de fuga, puede pedir una prisión preventiva justificada. O hay delitos imputados que desde el propio texto constitucional, el artículo 19, te prevé cuáles son de prisión preventiva. A ver, Luis, te pregunto y te interrumpo. ¿No pidió la Fiscalía General de la República esa prisión preventiva para Emilio Lozoya? No. No la pidió. ¿No te parece sospechoso que no la haya pedido? Extraño, que diría yo. Bien, o sea, sí es extraño. Respóndeme así. Sí es Políticamente hablando, extraño. Okay. Si en los asuntos de los mortales, los asuntos normales que he tenido oportunidad de presentar ahora a partir de la entrada en vigor del sistema acusatorio, por menos que eso, lo han pedido. Te piden la prisión. O sea, asuntos donde tú eres originario de Jalisco y vas a ser procesado en otra ciudad, las fiscalías en ese estado de otro estado te piden la prisión. Sí. O sea, me pasó recientemente el año pasado en Aguascalientes, un imputado de Jalisco que iba a ser procesado en Aguascalientes pidió la prisión. Ciertamente es trabajo del abogado postulante en beneficio de su cliente sustentar por qué ese riesgo no es riesgo. Que aunque yo vaya a ser juzgado en otra entidad y mi domicilio sea en otro estado diferente donde voy a ser juzgado, pues no tengo ningún riesgo. O hay ese riesgo disminuido, porque aquí está mi residencia, aquí está mi actividad profesional, aquí está mi esposa, aquí están mis hijos, mi todo es en Jalisco. Nada más yo voy a ser procesado allá. A partir de ello, el juez tiene que hacer un ejercicio de ponderación de los derechos y decidir qué medida imponer. Acá, lo que decíamos, me despierta, es suspicaz, es extraño que una persona sujeta de un procedimiento de extradición no le hayan impuesto una medida lesiva. Ciertamente no hay la información para poder saber qué se debatió en esa audiencia, pero lo cierto es que no se pidió la prisión y se pidió el brazalete. Te pregunto, la Fiscalía General de la República hoy es independiente. ¿Se juega la credibilidad, si es que la tiene, en este asunto? Porque vemos al presidente hablando del caso Lozoya como si él fuera el que está manejando el asunto, pero realmente es el fiscal general de la República. ¿Tú crees aquí que el fiscal va a actuar de manera independiente o de plano ves que este es un asunto de Estado? Ya no es jurídica, ya es política. La pregunta es que es inseparable, ¿no? Siendo abogado penalista y sí he participado en asuntos de corte político, me parece que esas decisiones, aunque hablen de un tema de independencia, sí pasan. A ver, el mismo presidente se ha encargado de decírnoslo una y otra vez. No hay tema del que yo no esté enterado, porque el presidente tiene que estar enterado de todo. Aunque hablen de la autonomía, me parece que en esa negociación, aunque hoy han dicho que no existe, pero el solo hecho que inclusive en la propia audiencia se haya argumentado que consentían aquellas posturas de la Fiscalía, la defensa, porque estaban pues allanando los términos de un criterio de oportunidad, para poder, en todo caso, el criterio de oportunidad tiene por efecto, una vez que es aprobado y que es consentido por el imputado y por la víctima ofendido, que sean parte reconocida dentro del procedimiento, tiene efecto una sentencia absolutoria y se extingue la acción penal. A ver, quedas libre de todo. Platícanos el tema de criterio de oportunidad para que la gente nos entienda. ¿Qué es un criterio de oportunidad y cómo lo aplicaríamos aquí? En el caso hay diferentes vías de que el imputado puede acceder a ese criterio de oportunidad. El Código Nacional, por lo menos la que se ha estado barajando o considerando como que es la más idónea aplicable al caso, es que cuando el imputado aporte información eficiente y eficaz para poder
vincular o obtener la verdad histórica de lo que se refiere a los hechos que le fueron imputados, que son base del procedimiento por el cual se le vinculó. Entonces, a petición del Ministerio Público, y hay una serie de lineamientos que al final determinan si el imputado, esa información que proporcionó tiene esa relevancia, para que en todo caso él pueda ser beneficiado de ese criterio de oportunidad y se extinga en su beneficio la acción penal. Eso es lo que inclusive en la información que se divulgó que ocurrió ese día en las dos audiencias de los dos autos de vinculación a proceso que fueron el día miércoles y el día jueves, que argumentó la defensa, que no querían lastimar ese criterio de oportunidad que se estaba barajando, que se estaba exponiendo como una opción para ellos con la Fiscalía General de la República, para que a cambio de dar información, eso sí es lo que ha despertado la atención de todos. Yo creo que desde el propio presidente, cuando dijo que había que cuidarlo por todo lo que él sabía, ¿de a quién va a poner? O sea, ¿quién va a decir que derivado del tema de Odebrecht y derivado de la venta de agronitrogenados que intervino Altos Hornos de México, y Alonso Ancira, de hecho, también tiene un procedimiento de extradición que está siguiendo en el Reino de España con relación a ese tema en concreto? ¿A quién van a poner? O sea, ¿quién va a ser la o las personas? Porque todo el mundo nos han dibujado cómo estuvo la cadenita. Cómo estuvo el tema de la elección presidencial del 2012, donde quiénes eran el equipo cercano a Enrique Peña Nieto, y el procurador de fondos, lo que nos han dicho, y por lo menos es lo que nos han vendido en este asunto, pues era Emilio Lozoya. A cambio de dinero que él dicen que iba a procurar que procuró el señor Odebrecht para la campaña, a cambio de después beneficiarse con temas de contratos. Pero ¿quiénes más sabían? ¿Quiénes más intervinieron? Pues eso es parte de lo que él, en principio, tendrá que poner en la mesa del Ministerio Público, y en todo caso, ¿quiénes van a ser esos nombres? Se menciona Luis Videgaray, perdón que te interrumpí. Pero exactamente, a ver... Enrique Peña Nieto. O Enrique Peña Nieto, porque pues no actuó solo, no era dinero de Emilio Lozoya, no actuó solo, o alguien se lo ordenaron. Más porque ha trascendido a nivel de por unos procesos, si dibujó en la edición de la semana, no la de este fin de semana, la del fin de semana anterior, donde dibujaron que había dos personas claves, que eran los que llevaban las famosas maletas, inclusive para el tema de los diputados, que por ahí trascendió que cuando era presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Enrique Anaya. Sí, Ricardo Anaya. Ricardo Anaya, perdón, pues que había recibido dinero. Luego también en la persona de otros de los que son ahora de Morena. O sea, esa es la parte que hoy está en juego de cuándo van a revelar la presidencia, porque al final esas revelaciones las hace el presidente. No hay que dejar de lado que por lo menos hoy o la semana pasada, que estábamos en julio, le sumamos 6 meses que dieron de investigación complementaria. De julio tenemos agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. En enero vence el periodo que tiene la defensa o el Ministerio Público para adelantar en la parte del procedimiento, y hasta antes del auto de apertura a juicio oral es cuando todavía es factible la aplicación del criterio de oportunidad. Entonces vienen varios meses interesantes donde para ese momento ya va a estar abierto el tema electoral, y que en todo caso pues o se tardan en revelarlo. Claro, lo van a ir dosificando, administrando. Ahora, te quiero preguntar algo. Más allá de lo mediatizado, no puede ser un juicio de trascendidos, no puede ser un juicio de notas periodísticas, de especulaciones. Tiene que haber pruebas, y pruebas contundentes. Y tú y yo sabemos que demostrar operaciones con recursos de procedencia ilícita no es un tema sencillo, es complejo. Se va a quedar no se puede quedar esto en lo que yo dije o lo que yo le di. No, a ver, es que tienes que demostrarlo. ¿Lo ves sencillo? ¿Ves sencillo que se demuestre o lo ves complejo? Hay cierto estándar a nivel probatorio que se exige para la autovinculación a proceso, que es muy mínimo. O sea, la Constitución, para el artículo 16 constitucional, para efectos de dictar el artículo 19 constitucional, perdón, para dictar la autovinculación a proceso, te exige que haya datos de pruebas suficientes que, uno, hagan posible la participación del imputado en los hechos, y dos, que esos datos de pruebas sean suficientes para acreditar que hay un hecho con apariencia de delito. Es lo único que se requiere. No necesitas
un estándar mayor. Para vincularte. Para vincular a Pero proceso. después para un tema de sentencia, y entonces sí, para que el Ministerio Público, después de esa investigación complementaria, si él tiene evidencia suficiente y cree que esos hechos dan para que el imputado vaya a un juicio oral, entonces tendrá que formular su acusación y vendrá un auto después de correr cierto tema, donde el juez dicta un auto de autoapertura a juicio oral, y entonces sí vendrá el juicio oral, donde es el tema abierto, Sí, a ver. donde las partes, lo que hayan tenido de evidencia, se tiene que producir nueva evidencia, salvo aquellas que sean pruebas irrepetibles, que eso se va depurando dentro de la etapa intermedia, se denomina, antes de llegar a ese auto de apertura a juicio oral. Ajá. Pero es parte de lo que tenemos en el Inter, de lo que tú decías, del trabajo de la defensa, y en todo caso la Fiscalía, pues de romper el principio de presunción de inocencia, porque hoy por hoy el señor sigue siendo inocente. Hay una autovinculación a proceso, que hay ciertos hechos que dicen que un juez ya validó y dijo, efectivamente sí son hechos con apariencia de delito y sí tengo colmados los requisitos constitucionales, pero vamos a ver si eso va a resistir un juicio oral. Mira, ayer tenía la oportunidad de ver en Televisa y escuchaba a Denise Dresser y decía, Emilio Lozoya va a tener que demostrar su inocencia. Así de ridículo. Yo decía, no, la Fiscalía va a tener que demostrar la culpabilidad de Emilio Lozoya. Es al revés. Por supuesto. O sea, hay tanta ignorancia en algunos compañeros de los medios de comunicación, porque existe, perdón que los critique, pero no, Emilio Lozoya ahorita es inocente. Tendrá que hacer su chamba la Fiscalía para demostrar su culpabilidad. Entonces esa parte es la que no se entiende, Luis, de repente. Ahora, la pregunta aquí es, ¿lo que quieren es que se llegue a la sentencia o lo que quieren es el show mediático donde esté abierto este juicio que tú dices y llamen a comparecer a uno y a otro y salgan notas y en eso lleguen las elecciones y se cause ese daño electoral a los partidos de oposición, ¿no? Puede ser, o no. ¿Tú qué opinas? Claro. A nivel de lo estrictamente, dejando un poquito de lado ahorita lo político, en estrictamente jurídico es trabajo de la Fiscalía quebrantar a nivel de que no haya duda. Así es. de la culpabilidad del inocente. Eso es una cosa, es el juicio popular, lo que la gente diga que sí le huele a corrupción y que hubo actos ilegales, que eso es irrelevante para el abogado que esté en el asunto y para el imputado, pues porque no es el juicio popular relevante, es lo que a quién tengo que convencer, al juez. No se litigan los medios. Y la otra, si en el Inter de que está trabajándose el criterio de oportunidad con la Fiscalía, porque al final es una facultad y potestad de la Fiscalía el valorar la información que el imputado proporciona y que esa información relevante tenga ahora sí que esa calificación para el criterio de la propia Fiscalía para darle palomita a su criterio de oportunidad. ¿Qué va a hacer la defensa? Si van a impugnar o no y van a consentir o no la autovinculación a proceso. Porque como defensor hay una máxima, o sea, hay un abanico de opciones para poder tumbar una autovinculación a proceso, desde medios ordinarios como es el recurso de apelación o un medio extraordinario como es el juicio de amparo. ¿Y no los interpuso? Hasta ahora no han avisado, por lo menos para el juicio de amparo a partir de la autovinculación a proceso tiene 15 días hábiles, sí, de acuerdo a términos de la ley de amparo, o 3 días si hubieran interpuesto el recurso de apelación, a partir de dictado la autovinculación, que conocería un tribunal unitario. Pero, pues yo creo que apelando a lo que la propia defensa argumentó el día de la audiencia, que es que no quieren fracturar el que se va, es que quiero recordar la palabra exacta que fue la que ellos difundieron, que se estaba trazando el camino, se estaba abriendo el canal para poder llegar a un criterio de oportunidad, no lo quisieran fracturar, pues controvirtiendo los hechos, pero a nivel de defensa, pues perdiste una bala. Claro. O perdiste 2 balas, o son 2 medios, o 2 maneras o formas legales de impugnar o cuestionar la legalidad de esa autovinculación, y no sabemos si las van a dejar ir o no, por ver que sea objetivo y alcanzable el criterio de oportunidad. Luis Campos, tu pronóstico, ¿sí será este juicio espectacular donde se dará a conocer la cloaca política del siglo, como lo ha venido manejando el presidente, o no? ¿Sí tendrán las pruebas? Porque una cosa es decir y hacer de esto un show mediático, y otra cosa es lo legal, que aquí la entrevista es
el tema jurídico, para que la gente, más allá de lo que lea en los medios, sepa cuál es el estatus legal. Pero legalmente, jurídicamente, ¿crees que se pueda demostrar todo esto que se ha dicho? Yo creo que nos van a quedar de ver. O sea, yo creo que desde lo jurídico no veo cómo pueda haber un poder judicial hoy independiente, que me parece que se ha ido sometiendo de alguna forma a los intereses del poder ejecutivo, ¿no? Yo creo que si habría algo que reflexionar es esa parte de autonomía que tenía el poder judicial y que se van a sumar a intereses políticos, porque al final este asunto, más allá de lo jurídico que pueda tener para sostener que hubieran ese tipo de operaciones que pudieran parecer sospechosas, vamos a ver si eso alcanza para poder imponer una pena de prisión y obtener reparación de daños, porque esa es la otra. Si hablan de una afectación a Petróleos Mexicanos porque es una parte dentro del procedimiento reconocido como víctima, tanto Petróleos Mexicanos como la Unidad de Inteligencia Financiera, que forma parte de la Secretaría de Hacienda, por el tema del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el que tengan la suficiente sustento para poder llegar a imponer una pena de prisión. Yo creo que nos van a quedar de ver, el tema será a quiénes van a poner, o sea, quiénes van a ser los individuos, porque al final esto es no para seguir el camino del dinero, porque ese ya lo tiene dibujado y ese lo explicó Santiago Nieto en una de las conferencias. Sí. O sea, el camino del dinero está muy trazado. ¿Cómo llegó la cuenta en la empresa de la que él antes era socio, después era la hermana y con la hermana compraron la Casa de las Lomas? Y luego cómo es que en la otra empresa donde la mamá también tenía participación, esa parte ya la tienen clara, el dinero ya tienen claro cómo llegó. Que también es lo que nos dice. Bueno, esa es la otra. También. Es la otra, que también es lo que... No tenemos la versión de la defensa porque la defensa ahorita no ha abierto su estrategia de defensa. O sea, consintió, no debatió. Por eso decíamos, fue una audiencia tersa, donde no hubo, pues, donde hay estrategias. También en esto hay estrategias. Tu defensa puede ser una estrategia de defensa pasiva. Pasiva es, yo me voy a dedicar a deshacerlo. Lo que tú presentes, yo lo voy a destruir. Puedes llegar con un martillo y un cincel, o puedes llegar con dinamita y atronar todo lo que tengan ellos de evidencia. O te lo puedes guardar para el momento que dices, me la voy a jugar y vamos a llegar hasta el final. ¿Qué era lo que les preocupaba si esto se hacía un procedimiento largo? La libertad. Y esa ya se las dejaron resuelta. Medida cautelar en charola de plata. Puedes estar en donde quieras, porque ni siquiera es que le dieron la prisión preventiva domiciliaria. Anda en la calle. Anda en la calle. Pero con el brazalete, para que sepan a dónde se mueve. Qué bonito. Del territorio donde el juez de la Ciudad de México ejerce su jurisdicción, la Ciudad de México. Bueno, nada más y nada menos. La verdad que ya lo quisieran muchos en No, cualquier asunto con esas características, que se las fieran de esa manera. Bueno, Luis Campos, te agradezco mucho que estés aquí en el estudio Gracias de a ti Olympus. por el interés. Ojalá tengamos oportunidad de volver a compartir Bueno, ideas y reflexionar de temas que sean de trascendencia para todos. Va a dar mucho que hablar este caso de Emilio Lozoya. Por supuesto, y vamos a ver si lo empatan con los tiempos electorales, que vamos a ver cuál es la agenda que designan desde Palacio Nacional. Antes diríamos en Los Pinos, pero ahora desde Palacio Nacional, en alguna de las salas de juntas o bibliotecas, con los equipos de trabajo, a ver qué es lo que deciden. Luis, muchas gracias. Luis Campos, penalista y catedrático de la Universidad Panamericana. Esto es Olympus, usted y yo ya nos conocemos.